Cardiopatía frecuentes en Nicaragua es el tema que estaremos abordando en este segmento y ya nos acompaña el doctor Daniel Meneses de la Clínica Cardiológica del Valle. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. En realidad el tema es interesante y le agradezco esta invitación. A nosotros, sobre todo en el contexto actual que se está viviendo, el temor a la epidemia que se puede desarrollar en Nicaragua de coronavirus, particularmente a los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, nosotros nos interesa mucho llevarles mensajes, ¿no? En primer lugar, no hay que entrar en pánico porque esto va a ser una realidad. En Italia, por ejemplo, el 20 de febrero, que fue el primer caso diagnosticado, ya antes habían pacientes que habían sido ingresados con problemas de neumonías en hospitales y que no se habían hecho los diagnósticos apropiados. De manera que no es descabellado pensar que antes de los primeros casos vamos a tener una difusión del virus y los más afectados suelen ser los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Una aparición silenciosa, podríamos decir. Sí, habitualmente así ha sido la manera como se ha presentado hasta que se hace la declaración oficial de los primeros casos, ¿no? Y en el caso de Italia, incluso, doctor, es el país de Europa que tiene el mayor número de coronavirus, casos de coronavirus. En Italia ha sido realmente una calamidad, en parte ligado al hecho de que la población del norte de Italia es muy mayor. El 20%, por ejemplo, de los fallecidos son pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, y son gente arriba de los 80 años con facilidad. Y esto implica también, doctor, el hecho de que las principales víctimas son personas que presentan algún tipo de enfermedades crónicas. Exactamente, y justamente por eso los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen que tener una estrategia frente a lo que ya se nos está avecinando. Esa estrategia, en primer lugar, y la recomendación que nosotros como cardiólogos hacemos, es primero aprovisionarse apropiadamente de medicamentos que usan en forma rutinaria. Esto no es con un sentido de que vaya en algún momento a hacer falta, sino sobre todo que así se limita la movilización de las personas a buscar los medicamentos. 1 mes o 2 meses de tratamiento como mínimo son recomendados tenerlos en casa. La segunda recomendación es las vacunas. Tenemos todos los pacientes arriba de los 65 años con enfermedades crónicas, pero sobre todo cardiovasculares, deben tener vacuna de influenza y vacuna de neumococo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que si llegan a contagiarse por coronavirus y tienen una evolución relativamente benigna, van a abrir una puerta importante a una infección por bacterias que se denominan neumococos. Estas bacterias tienen una letalidad muy alta y puede contribuir a la mortalidad de pacientes que por otro lado podrían haber evolucionado relativamente bien. Doctor, vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Si en los centros de salud quieren detectar el coronavirus, pues he oído en programas anteriores de que dicen que los que llegan con gripe hay que hacerlos a un lado. Pero podría ser que dentro de los que van con gripe, perdón, hay personas que llevan la gripe común y puede ir el coronavirus. Entonces ahí, al apartar a todas las personas que van con gripe, ahí va revuelto entonces el coronavirus y la gripe común. Entonces sería un contagio total y peor todavía. Por otro lado, quiero decirles que dicen que el murciélago es un contagio para el coronavirus. Aquí tengo vecina que tiene un montón de árboles que no los poda y contamina a Raimundo y todo el mundo con la basura y todo. Y salen montones de murciélagos en la noche de esa casa. Y esa casa se mantiene insalubre. Gracias. Muchas gracias por participar. Bueno, muy buenos comentarios, ¿no? Es decir, el tema de la limpieza, evidentemente que otra de las medidas que los pacientes con enfermedades cardiovasculares deben de tener en casa con el propósito de prevenir el contagio y prevenir la diseminación del coronavirus. La televidente hablaba sobre el hecho de que su vecina tiene árboles frondosos, hay bastante murciélagos, y teniendo en cuenta la noticia de cómo se dio a conocer el tema o el surgimiento del coronavirus, que se hablaba que había sido en un mercado de animales de China donde aparentemente vendían o los ciudadanos consumían tanto serpiente o murciélago. Sí, pero en este caso debe alarmar a la población por la existencia de ese tipo. Yo creo que hay mucha información flotando y se debe diferenciar la información vital, la información que es comprobada, la información que está respaldada por los ministerios de salud de todo el mundo y los organismos profesionales, de la información que, vamos a decir, es una información que se disemina de una forma
a veces por la facilidad que hoy en día se puede mover la información. No hay una política particular contra ningún animal en relación a esta epidemia, aunque se sospecha una transmisión de animal a hombre que ocurrió en la ciudad de Wuhan, pero eso no se espera que vaya a suceder en cada lugar del mundo. Sí, el tema de mantener limpio me parece importante. Y el tema que hablaba con respecto a si una persona se siente con gripe, ya se va a sospechar que es coronavirus, pero hay que tener en cuenta también de que esto es personas que han venido del exterior o han tenido algún tipo de contacto con personas que estuvieron en alguno de estos países que ya presentan este tipo de casos. Yo creo que enviar a cualquier persona con síntomas de gripe a las unidades de salud es un tema bastante importante porque puede saturar fácilmente las unidades de salud y puede incrementar paradójicamente los contagios, tal como ella lo dijo. Yo creo que en este momento las personas que tengan un cuadro gripal deben acudir a su médico de cabecera, hacer las medidas tradicionales, y los pacientes que ya van evolucionando con síntomas como falta de aire, que son los síntomas de una infección seria, de fiebres persistentes, etcétera, deben buscar una ayuda sistemáticamente. Pero no toda persona con gripe debe salir corriendo a los centros de salud de entrada por el hecho de que esto va a abarrotar las unidades de salud, va a limitar la capacidad de poderlos atender de manera correcta y sobre todo porque aumentarán las posibilidades de contagio. Vamos a atender otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Bueno, se cayó la llamada telefónica. Deben también de tener mucho cuidado el tema de las personas que tienen hipertensión. Sí, curiosamente casi un 10% de los fallecidos era hipertenso, por encima de las personas que no fallecían. Es decir, esto es una cosa curiosa. Ahora, el coronavirus tiene como un receptor natural una proteína que está en los pulmones y a nivel de corazón, se llama convertasa angiotensina y se piensa, el Colegio Americano de Cardiología sacó un boletín recientemente, se piensa que hay algo que pudiera tener que ver, pero no hay información suficiente como para decirle a los pacientes, vamos a cambiarle su medicación en uno u otro sentido, porque todavía no se conoce con exactitud de qué manera los pacientes hipertensos tienen más riesgo de fallecer por la neumonía por coronavirus. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todas las medidas de prevención, como lavar manos, desinfectar todos los objetos cotidianos de la casa, el control del televisor, los celulares, los teléfonos, etcétera, eso se deben aplicar de una manera muy particular en las familias donde hay personas con enfermedad coronaria. Y un punto que particularmente les recomendamos es a las personas mayores con enfermedades cardiovasculares intentar reducir la exposición a grupos. Por ejemplo, en España, en un velorio salieron 56 personas afectadas porque no sabían que existía una diseminación importante del coronavirus. Entonces hay que tratar de evitar los conglomerados, ir a grupos grandes, incluso el mismo acto religioso de grupos pienso que se debe contener durante un periodo, sobre todo para estas personas que son muy vulnerables. Ahora, el hecho, doctor, de que estemos ante esta amenaza, se debe tener mucho cuidado en el tema de las personas pacientes crónicos de cualquier tipo de enfermedad para mantener ese chequeo teniendo en cuenta de que son el segmento más vulnerable en cuanto a este virus. Así es, sobre todo pacientes con enfermedades cardiovasculares que ocupan la tasa número uno de mortalidad, pacientes con diabetes que son los segundos y pacientes con cáncer. Estos son los tres tipos de pacientes más vulnerables y si los tenemos en casa los tenemos que ya ir tratando como de una manera muy especial para intentar protegerlos de esta pandemia. Sus conclusiones, doctor, prácticamente se nos ha acabado el tiempo y el hecho de resaltar también, me gusta hacer énfasis en esto de que son más los sobrevivientes que las personas que fallecen debido a este coronavirus. Debería de haber más información en cómo estas personas han logrado vencer el coronavirus. Así es, de hecho, creo que revisar los periódicos del mundo ayuda mucho a informarse. Algunas experiencias muy particulares se van a generar. China tiene algunas experiencias, Italia tiene unas experiencias diferentes. Por ejemplo, Italia nos asusta, los médicos italianos han hecho una carta diciendo que el 10% de sus infectados han tenido que parar en una unidad de cuidados intensivos, lo cual no fue figurado de esta forma en China, donde se dijo pues que apenas un 5% o menos del 5%. Entonces, realmente el comportamiento no vamos a saber cómo es, pero sabemos las que hay forma de prevenirlo y sabemos pues que al final el ser humano va a salir vencedor de esta nueva
enfrentamiento que vamos a tener con la Teniendo fe en Dios naturaleza. sobre todo, ¿verdad? Y teniendo la fe en Dios, por supuesto. Muchas gracias, doctor Daniel Meneses, por sus comentarios y aportes pues, en cuanto a este tema. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más.